Hi guys, ¿cómo estás, apasionado? En el video Skill 1, 2, 3, 4 y 5 se ha utilizado un componente que nos ofrece Android, la clase Activity o actividad para el diseño de nuestras interfaces de ejemplo. Ahora, en este video, Skill 6 titulada Cómo crear un broadcast receiver y el ciclo de vida del Activity, aprenderemos el envío y cómo recibir un broadcast receiver o receptor de transmisión. Este broadcast receiver de ejemplo te permite enviar un mensaje a otra parte de tu misma aplicación o a otra aplicación externa. Así, tú puedes informar a ello de algo que está sucediendo. En este video, tú aprendes cómo crear un broadcast receiver para escuchar las transmisiones, así como las transmisiones a otras aplicaciones. Pero, ¿qué es un broadcast receiver o receptor de transmisión? Un broadcast receiver es un componente que responde a anuncios emitidos por todo el sistema. Muchas emisiones se originan desde el sistema operativo Android. Por ejemplo, una emisión anunciando que la pantalla se ha apagado, la batería está baja o una imagen fue capturada. Las aplicaciones también pueden iniciar las emisiones. Por ejemplo, dejar que otras aplicaciones sepan que algunos datos se han descargado al dispositivo y está disponible para que los utilices. Aunque Broadcast Receiver no muestra una interfaz de usuario, pueden crear una notificación en la barra de estado para alertar al usuario cuando se produce un evento de transmisión, el cual has aprendido a crear en los videos Skill 4 y 5. Sin embargo, Broadcast Receiver es solo una puerta de entrada a otros componentes y tiene la intención de hacer una cantidad muy mínima de trabajo. Por ejemplo, podría iniciar un servicio que realice algún trabajo basado en el evento. Un receptor de transmisión se implementa como una subclase de Broadcast Receiver y cada emisión se entrega con un objeto intent. Hay dos formas para crear un Broadcast Receiver: declarativamente con el archivo Android manifest.xml y programáticamente a través de código, el cual utilizaremos en los métodos del ciclo de vida de la actividad onResume y onPause. Pero, ¿en qué consiste el ciclo de vida de una actividad o activity? Esta gestión del ciclo de vida de tus actividades mediante la implementación de métodos es crucial para el desarrollo de una aplicación fuerte y flexible. El ciclo de vida de una actividad está directamente afectada por su asociación con otras actividades, su cometido y la pila de actividades. Estas transiciones son onCreate, onRestart, onStart, onResume, onPause, onStop y onDestroy. Se va a explicar estos métodos con un orden desde el punto de vista del tiempo de vida entera de una actividad, entre la llamada a onCreate y la llamada a onDestroy. Es muy importante que sepas que todos estos métodos no necesariamente tienen que ser implementados. Y si son implementados, deberían siempre llamar a la implementación de la superclase antes de hacer algún trabajo. Método onCreate es llamado cuando la actividad es creada por primera vez. Este es donde tú deberías hacer toda la configuración estática normal: crear vistas, enlazar datos a las listas y así sucesivamente. Este método se pasa un objeto bundle que contiene el estado previo de la actividad. Si ese estado fue capturado, siempre seguido por el método onStart. Al final que el método ha sido completado, después ¿puede ser eliminado? No. Siguiente método, onStart. onStart, llamado justo antes que la actividad se vuelve visible para el usuario, seguido por onResume si la actividad viene al primer plano, o onStop si vuelve a ocultarse. Al final que el método ha sido completado, después ¿puede ser eliminado? No. Y el siguiente método, onResume o onStop. onResume, llamado justo antes que la actividad comienza a interactuar con el usuario. En este punto la actividad está en la parte superior de la pila de actividades, con la entrada del usuario en la actividad, siempre seguido por onPause. Al final que el método ha sido completado, después ¿puede ser eliminado? No. Siguiente método, onPause.
OnPause es llamado cuando el sistema está a punto de comenzar la reanudación de otra actividad. Este método se suele utilizar para confirmar los cambios no guardados, para persistir datos, parar las animaciones y otras cosas que pueden estar consumiendo memoria, y así sucesivamente. Se debe hacer todo lo que se hace muy rápidamente, ya que la siguiente actividad no se reanudará hasta que este método culmine. Seguido, ya sea por onResume si la actividad vuelve de nuevo a la parte delantera, o por onStop si se vuelve invisible para el usuario. Al final que el método ha sido completado, después puede ser eliminado, sí. Y el siguiente método puede ser onResume o onStop. OnStop es llamado cuando la actividad ya no es visible para el usuario. Esto puede suceder porque está siendo destruido o porque otra actividad, ya sea una existente o uno nuevo, se ha reanudado y lo cubre. Seguido ya sea por onRestart, si la actividad va a volver para interactuar con el usuario, o por onDestroy, si esta actividad se va a eliminar. Al final que el método ha sido completado, ¿puede ser eliminado? Sí puede ser eliminado. Los métodos que le siguen son onRestart o onDestroy. OnDestroy, llamado antes que se destruya la actividad, esta es la última llamada que recibirá la actividad. Se podría llamar ya sea porque la actividad está finalizando, alguien llamó al método finish, o porque el sistema está destruyendo temporalmente esta instancia de la actividad para ahorrar espacio. Puede distinguir entre estos dos escenarios con el método isFinishing. Al final que el método ha sido completado, ¿puede ser eliminado? Sí puede ser eliminado. Y el método que le sigue, ya no hay ningún método que le pueda seguir a este método de devolución de llamada. Ahora, en el método onStop, date cuenta que hay un método onRestart y onDestroy, que ya aprendimos el onDestroy. Pero onRestart, este método llamado después que la actividad ha sido parada, justo antes de que se inicie de nuevo, siempre seguido por onStart. Al final que el método ha sido completado, ¿puede ser eliminado? No puede ser eliminado. Y su siguiente método es onStart. Es importante que sepas que, si bien es cierto, una actividad que no es técnicamente eliminable por esta definición anterior expuesta, todavía podría ser eliminado por el sistema, pero que eso sucede solo en circunstancias extremas, cuando no hay más remedio. Ahora, sin más, vamos con la solución del skill 6 de la sección 1. Iniciamos Android Studio para crear nuestro proyecto. Le damos a iniciar un nuevo proyecto Android Studio. Le ingresamos el nombre de la aplicación. Le damos el dominio de la compañía, le damos el nombre del paquete y la ubicación del proyecto. Verificas que esté el check de Phone and Tablet. Yo escojo como mínimo de SDK la versión KitKat. Siguiente. En la plantilla vamos a escoger la actividad en blanco. Siguiente. En el nombre de la actividad, nombre del diseño de nuestra actividad y el nombre del recurso del menú lo vamos a dejar con los valores que nos ofrece Android de manera predeterminada. En el título sí le vamos a cambiar, le vamos a poner acá enviar y recibir broadcast receiver.
Luego le damos finalizamos. Primero creamos el diseño de nuestra actividad. Ahora implementamos el comportamiento de nuestra actividad para el envío del componente Broadcast Receiver. Se ha creado la clase interna MiBroadcastReceiver que hereda de la clase base BroadcastReceiver. En esta clase se tiene que reemplazar el método onReceive para que cuando se recibe la emisión pueda realizar la acción que se desea hacer. Para obtener los datos que se pasan al receptor, se puede hacer uso del objeto intent en el segundo argumento del método onReceive. Para utilizar esta clase es necesario crear una instancia del mismo, así como crear un objeto intentFilter en el cual se especifica una acción definida por el usuario en el constructor del intentFilter y utilizar su propia cadena para definir esta acción. Para registrar el objeto BroadcastReceiver, utilice el método registerReceiver, pasándole nuestro objeto MiBroadcastReceiver, así como el objeto intentFilter. Ahora que se ha registrado un objeto BroadcastReceiver, puede enviar una transmisión de prueba si ello funciona. Para enviar una emisión se utiliza el método sendBroadcast, pasándole un objeto intent. Si desea pasar datos al receptor, puede utilizar el método putExtra. Para anular el registro de nuestra broadcast receiver, utilice el método unregisterReceiver. El broadcast receiver funcionará incluso si la emisión haya sido enviada por otra aplicación. Probémoslo. Ahora implementemos el registro del Broadcast Receiver en el vía archivo Android manifest.xml.
En el ejemplo anterior, si la aplicación está en segundo plano, el Broadcast Receiver no trabajará por más tiempo porque lo hemos anulado el registro cuando la aplicación va al segundo plano. Si desea una forma más persistente para recibir las emisiones, es necesario registrar la clase Broadcast Receiver en el archivo Android manifest.xml. Para ello, se crea la clase Mi Segunda Broadcast Receiver en otra clase Java por separado. Para registrar este receptor en el archivo Android manifest.xml, agregue el elemento receiver con el nombre de nuestra clase y una cadena para definir esta acción. Tu aplicación tiene ahora dos objetos Broadcast Receiver. Uno que se registró mediante programación en el método onResume y uno en el archivo Android manifest.xml. Si envía una emisión ahora, ambos receptores serán llamados. Probémoslo. No te olvides que si te gustó, dale like aquí abajo y comparte el video. Comenta qué te pareció el video. Todos los domingos subo un video de Android, así que suscríbete y sígueme en Facebook. Abajo en la descripción del video te dejo la dirección para que estés enterado de lo más reciente y nos encontramos en el siguiente video apasionado.